No se demora en entrar. Buenos días, amados hermanos. Otra vez estamos en esta mañana, en este día maravilloso que Dios nos ha dado, sabiendo que tenemos este gran privilegio a través de esta bendita palabra que nos ha sido encomendada. Precioso pueblo de Dios, los saludo a la Iglesia Bíblica Hacedores de la Verdad, a todos aquellos que se conectan en esta mañana. Queremos darle la bienvenida, que Dios les bendiga, que la palabra en esta mañana sea de total edificación para el pueblo de Dios, para su iglesia. Y aquí estamos nuevamente, mis amados hermanos, estando en nuestros hogares, en nuestras casas, pero gracias a Dios que tenemos por este momento estos medios para poder congregarnos de esta manera. Claro que no es la manera que debe ser. Esperamos que el Señor en su bendita providencia muy pronto nosotros nos podamos volver a estar juntos como hermanos, mis hermanos, para abrazarnos, para estar juntos, para compartir verdaderamente los sacramentos de Dios juntos. Vamos a orar antes de empezar a la predicación en esta mañana. Vamos a orar. Les invito ahí donde ustedes están, ponerse de pie y orar, querida iglesia. Padre, te damos gracias una vez más. Gracias por este precioso día que nos has dado para poder escuchar tu bendita y gloriosa palabra, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos en este nuevo día, precioso Jesús. Gracias por el privilegio que nos das de estar en este primer día de la semana, poder celebrando este glorioso día de resurrección, Señor. Gracias, precioso Jesús, porque nos has dado el mandamiento, Señor, de poder estar, Señor, en esta mañana juntos, Señor, con nuestras familias, Padre, para adorarte, para glorificarte, para exaltarte. Y a la distancia, Señor, con nuestros hermanos, Señor, te damos gracias. Gracias, precioso Jesús. Te alabamos, te bendecimos, Dios Todopoderoso, y te pedimos en esta mañana tu gracia, tu favor. Te pido que tu palabra sea edificando a cada persona, a cada oyente en esta mañana. Que tu palabra, Dios Todopoderoso, sea trayendo consuelo al necesitado, al afligido, al angustiado, Señor. Que tu palabra sea trayendo edificación a tu iglesia, Padre. Y aquel, Señor, Padre, que está separado de ti, Señor. Aquel pecador, Señor, que necesita oír el evangelio. Te pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que tu palabra, Señor, lo confronte, Señor. Que tu palabra lo traiga a tus pies, Señor, y puedan venir, Señor, las personas a la salvación y a la vida eterna, precioso Jesús. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Amén y amén. Mis queridos hermanos, seguimos y continuamos con el sermón de las 7 palabras en el plan de redención. Hace 8 días empecé este mensaje que sé que va a tener varias partes. Hoy vamos a ver la tercera y la cuarta palabra. Hace 8 días vimos la primera y la segunda, que se trata, la primera que vimos es Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y vimos la segunda, yo te ruego que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea que hoy vamos a ver la tercera y la cuarta palabra, que es mujer, ahí tienes a tu hijo, y ahí tienes a tu madre. Y la cuarta, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hace 8 días empezamos este sermón de las 7 palabras, querida iglesia. Y como vimos, el plan de salvación está centrado completamente en la gloria de Dios, completamente. Es Dios que se recibe toda la gloria, porque todas las cosas fueron creadas para Él, por Él y de Él. Todo completamente está creado. Todas las cosas, mis hermanos, están completamente creadas para la gloria de Dios. Y es por eso que es tan importante que en esta mañana nosotros
centremos nuestra predicación siempre en que todo ha sido para la gloria de Dios. Y por eso en esta mañana, con la tercera palabra que vamos a entrar a ver, dice en Juan capítulo 19, podemos leer en Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Muchos se preguntarán: pero pastor, ¿qué tiene que ver estas palabras de Jesús en el plan de redención? Y es aquí donde surgen tres preguntas. ¿Por qué es que Jesús, la primera, por qué Jesús recomienda a su discípulo amado Juan a su madre terrenal? Es la primera pregunta que podemos hacernos. Segundo, ¿será que los hermanos de Jesús no podían cuidar de su madre? Como sabemos, Jesús tuvo más hermanos. O sea, tenemos a los hermanos de Jesús que escriben en las epístolas. Tenemos la epístola de Juan y tenemos la epístola de Santiago, la carta de Santiago y de Juan. Y ahí vemos, mis hermanos, cómo Jesús tuvo más hermanos. Y entonces la pregunta: ¿será que los hermanos de Jesús no podían cuidar de su madre? Y es ahí donde nos enfocamos verdaderamente a esta tercera pregunta. ¿O será que se está refiriendo realmente Jesús en ese momento en el plan de salvación, en el plan de redención? Eso es lo que vamos a ver en esta mañana bajo esta tercera palabra, que vamos a llevarla realmente a lo que las escrituras nos quieren hacer ver acerca de ese plan de redención. Porque acuérdense que Jesús estaba en ese momento a puertas de consumar completamente la obra preciosa que Dios le encomendó para la salvación de todos aquellos que son su pueblo, de todos aquellos que ponen la confianza en Cristo. Se está llevando a cabo completamente ese plan de redención en ese día poderoso en el cual Cristo es crucificado, pero sabemos que vence poderosamente a resucitar al tercer día. Y entonces vamos a responder, y tenemos que mirar primero Génesis 3:15. Vamos a Génesis 3:15 y miremos para responder y mirar cómo respondemos, qué tiene que ver lo que Jesús le dice a Juan y a su madre en el plan de redención. Y vamos a centrarnos en esta mañana en la promesa de Génesis 3:15. En Génesis 3:15 leemos: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y éste te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Como podemos ver, aquí vemos la promesa de que vendría un poderoso Salvador, de que vendría ese Mesías, que sería herido en el calcañar, pero que él heriría en la cabeza a Satanás. Y por eso, mis hermanos, Jesús, como la simiente de la mujer, estaba a unas horas de acertar la derrota de Satanás, dándole un golpe certero en la cabeza del enemigo. Y así como David derrotó a Goliat, cortándole la cabeza y llevando victoria sobre el pueblo en ese día, cuando los filisteos se levantaron contra Israel, mi hermano, el significado poderoso de David al cortarle la cabeza nos estaba anunciando que venía un poderoso rey que le acertaría un golpe en la cabeza a Satanás y que no podría volver a levantarse, mi hermano. Y por eso es tan importante ver cómo realmente Jesús llevaría a cabo este plan de redención, mi hermano, y liberaría a su pueblo de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Por eso, al Jesús estar ahí en esa cruz, mis hermanos, en ese momento del plan de redención, estas palabras, mi hermano, tenemos que verlas de acuerdo también a esa gloriosa
poderosa obra de Cristo en el plan de redención. Y no podemos pasar por alto, mi hermano, que es por medio de Cristo que se restablecen las relaciones que han sido rotas desde Edén. En Edén las relaciones completamente quedaron rotas, y por eso podemos ver cómo Adán, al pecar, las relaciones no volvieron a ser las mismas. En Edén había una armonía completa entre el hombre y la mujer, entre el hombre y Dios, entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y los animales. Pero al momento de Adán romper, transgredir el mandamiento, completamente las relaciones se rompieron, y por eso todo entró completamente en una maldición. Los esposos, podemos ver ahora que esas relaciones son completamente, se rompen, las relaciones entre el padre y el hijo, hay conflictos entre los hermanos, hay conflictos. Entonces vemos cómo las relaciones son completamente afectadas. Por eso Eva, como la ayuda de Adán, la cual Dios le dio ese rol de someterse a su cabeza, por ejemplo, y como Dios establece desde el principio esa sujeción de la mujer, establecidas por Dios desde la creación, podemos ver que a través del pecado esas relaciones se rompen, los roles se comienzan a transversar, y es por eso que ahora Eva, o la mujer, se resistirá a ser gobernada por su esposo, y claramente, mi hermano, porque la serpiente había puesto en el corazón de Eva y como en Adán, que los mandamientos y la palabra de Dios estaban atentando contra la libre libertad de ellos, para ellos escoger el bien y el mal. Por lo tanto, la mentira y el engaño de Satanás rompen con la armonía de las relaciones, primero en la pareja, segundo en las relaciones de los padres con los hijos y de los hijos con los padres. Y así vemos, mi hermano, cómo realmente estas relaciones son rotas desde que Adán y Eva se opusieron a resistirse a la voluntad de Dios de guardar el mandamiento y de ser obedientes al mandamiento de Dios. Y es por eso que vemos cómo también después de que Adán y Eva salen del Edén, podemos ver cómo Caín se levanta contra Abel y lo asesina. O sea, las relaciones familiares se rompen y los roles de los esposos quedan tremendamente afectados. Los roles entre la pareja quedan completamente afectados, y también los roles entre los hermanos quedan afectados. Y es por eso que es por medio de la cruz que somos reconciliados por la obra, mi hermano, de Cristo, donde Jesús, como sumo sacerdote, nos reconcilia con su Padre, tanto verticalmente en nuestra relación que se perdió desde Edén, y también nos reconcilia horizontalmente con nuestro prójimo. Así como Adán y Eva rompieron esa relación entre ellos y Dios, asimismo el pecado hizo que se rompiera la relación entre la pareja, y asimismo, mi hermano, Jesucristo nos reconcilia tanto verticalmente como horizontalmente, como leemos en Colosenses 1:20. Leamos en Colosenses 1:20. Yo lo tengo aquí y voy a leerlo. Y por medio de él, miren lo que dice la palabra, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Nos está hablando de Jesucristo, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea que por medio de Cristo es que las relaciones son completamente restablecidas, reconciliadas. Y esto es lo maravilloso del plan de redención. El plan de redención es tan poderoso y maravilloso, ya que es donde se reconcilian todas las partes, y en este caso
la familia. Es por eso que las palabras de Jesús están plenamente relacionadas en el contexto del plan de redención, respondiendo a la pregunta que empecé haciendo en esta mañana al principio. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Es bajo ese plan de redención. No es tanto que Jesús le esté diciendo a Juan: yo parto a estar con mi padre y en tus manos confío el cuidado de mi madre. Podemos exponer lo que siempre se ha enseñado de este texto en el mundo entero y como muchos han predicado, pero esto va mucho más allá, ya que Jesús deja a su madre y se va a romper esa comunión que el Hijo perfecto de Dios tenía con María, y Jesús sabe a lo que María se enfrentaría en su corazón al separarse de esa relación entre la madre de Jesús y el Hijo, por la maldición que vino por nuestros primeros padres. Tenlo por seguro que en toda la vida de Jesús, María nunca tuvo ningún reparo ante Jesús, tanto en su niñez como en su adolescencia, como en su adultez. Ningún reparo. Su obediencia fue perfecta y Jesús se sometió totalmente a sus padres en todas las áreas, mis hermanos. En todas las áreas, el Hijo perfecto de Dios se sometió completamente desde la niñez hasta su adultez. Completamente Jesús vivió una vida en perfecta obediencia, en el sometimiento no solamente a sus padres, sino a sus hermanos, a las personas que lo rodeaban. Era el Hijo de Dios, mi hermano, perfectamente en esta tierra, pisando esta tierra llena de pecado, pero el perfecto Hijo de Dios estaba ahí, estaba sometido en todas las áreas completamente. Y es por eso que esto no es visto hoy en día, pero María vivió hasta ese momento con el Hijo perfecto de Dios. No era fácil para María. Ella estaba observando en ese día y todo lo que transcurrió en la vida de Jesús, estaba observando cómo su madre estaba observando todos los vejámenes a lo cual fue sometido el Hijo de Dios. Es clara la descripción, mi hermano, cómo María, la madre de Jesús, mi hermano, ve todos los vejámenes, todas las cosas que le hicieron a ese perfecto Hijo de Dios. Es por medio de esa descripción que vemos en donde vemos cómo las relaciones están rotas entre el hombre y Dios. Podemos ver, mi hermano, cómo María vio completamente a Jesús desde la niñez hasta ese día de su muerte, mi hermano, completamente en una obediencia total. Y cómo ella ve, como dijimos en el primer mensaje, la depravación total del hombre, y cómo vemos todos los vejámenes que le hacen a Jesús en su vida, y también en ese terrible día, mi hermano, donde Jesús es humillado, es burlado, es azotado. Y por eso vemos completamente que la madre de Jesús ve completamente esas relaciones rotas entre los hombres y Dios. Y es por medio de la simiente de la mujer, que es Cristo, en que no solo somos reconciliados con Dios verticalmente, sino que somos reconciliados para ser adoptados hijos de Dios por la obra de Cristo verticalmente en nuestras relaciones con los demás. Y por eso es que ahora, por medio de esa obediencia perfecta de Jesús en toda su vida terrenal con sus padres, en donde las relaciones que fueron rotas en Edén, somos restaurados. Somos restaurados. El hombre restaurado en sus relaciones, mi hermano,
porque Cristo, el Hijo perfecto de Dios, completamente es un hijo obediente. No solamente es un hijo obediente a su Padre eterno, sino que es un hijo obediente a sus padres terrenales. Y por eso al Jesús separarse de su madre, lo hace bajo todo ese plan de salvación. Y aunque Simeón profetiza a María lo que ocurriría aquel día, que sería como si una espada traspasara su alma. En Lucas 2:35 lo podemos ver como Simeón profetiza. En Lucas 2:35 podemos ver cómo Simeón le dice a María que una espada traspasará su alma. Dice Lucas 2, versículo 35, desde el 34, miremoslo. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Mis hermanos, esa espada que traspasa a María su alma no es así, es tanto el dolor profundo y angustia de María en todo su ser, y no es tanto el dolor profundo que sentiría María, mi hermano, sino verdaderamente ver que todo ese dolor profundo que María viene sobre su vida nos quiere dar a entender el dolor profundo de la separación de los hombres para con Dios, mi hermano, y cómo realmente a través de la obra de Cristo se iba a acertar un duro golpe a Satanás, donde las relaciones serían totalmente establecidas. Y por eso esa angustia y ese dolor, mi hermano, de María en todo su ser sería el poderoso triunfo de Jesús sobre Satanás, reconciliando no solo a su pueblo con Dios, sino que lo que ocurrió en Edén, donde las relaciones fueron rotas, ahora son restablecidas bajo la poderosa sangre de Cristo. Y así como la sangre de Abel clamó en aquel día en que su hermano Caín lo mató, mostrándonos las duras consecuencias de la maldición, es por eso que la sangre de Abel clamó por justicia en aquel día. Pero ahora ese Abel perfecto, el Hijo de Dios, el mismo derramaría su sangre, trayendo la justicia que se requería. Y es por eso que las Escrituras nos dicen que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel, porque la sangre de Jesús reconciliaría completamente las relaciones que fueron rotas en Edén. Esto es lo maravilloso de este glorioso plan de redención. Y como nos lo dice, leamos Hebreos 12:24. Mire lo que nos dice Hebreos 12:24, mis queridos hermanos. Vaya a la Biblia y vamos a leer Hebreos 12:24, cómo es por medio de esta sangre preciosa del Hijo de Dios, completamente habla mejor que la de Abel, porque esta sangre nos reconcilia no solamente con Dios, sino que nos reconcilia en nuestras relaciones completamente familiares en este caso, mis queridos hermanos. Mire lo que dice Hebreos 12:24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y es por eso que Jesús, al dejar a su madre, nos muestra cómo la maldición afectó las relaciones, pero a su vez Jesús se separa de su madre para reconciliarnos con Dios en nuestras relaciones. Y es por eso que esta palabra está bajo esa relación, mi hermano. Mujer
y ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Como estas palabras nos hablan en el plan de redención, de cómo las relaciones serían restablecidas por medio de la obra poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta ahí esta tercera palabra, mi hermano, en el plan de redención. Y ahora entremos a la cuarta palabra, donde el Señor dice: Dios mío, y está en Mateo 24:46, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ahí podemos ver también, mis hermanos, ahora Jesús no solo está experimentando la rotura de su comunión con los suyos, sino que el Hijo perfecto de Dios pasa a la hora más terrible y agonizante de su vida. Estas palabras, mis hermanos, nos enseñan completamente cómo el Señor Jesús está pasando por un momento totalmente agonizante en su vida, completamente, en el cual Él va a recibir toda la ira de Dios. Y por eso vemos completamente estas palabras de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactani. Esas palabras que son las que vemos también allí, mi hermano. Ahora Jesús no solo está experimentando la rotura de su comunión con los suyos, sino que el Hijo perfecto de Dios pasa por la hora más terrible y agonizante de su vida. Y por eso la oración de Getsemaní es una clara evidencia de su gran angustia. Y por eso lo podemos leer en Lucas 22, 41 al 44. Miren lo que dice Lucas 22, 41 al 44. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahora, mis hermanos, ¿cuál es el trasfondo de esta gran angustia de Jesús antes de ir a la cruz, mis hermanos? Sino el enfrentarse al ser abandonado por su Padre, cosa que nunca el Hijo de Dios ha experimentado en ningún momento de su vida, tanto en su naturaleza humana y mucho menos en su naturaleza divina. Por eso la manera habitual de la oración era orar parado, pero vemos que la angustia, la aflicción de Jesús lo lleva a orar de rodillas, demostrando la lucha que Jesús tuvo en Getsemaní. El plan de redención, mis hermanos, va mucho más allá de nuestra mente limitada, y es solamente cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida realmente y logramos entender por su obra en nuestra vida lo horrendo que es el pecado, y donde el Santo Hijo de Dios cargaría con la ira de su Padre para poder reconciliarnos para su gloria. Acuérdese que todo gira a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo gira bajo la gloria de Dios. Es por eso, mi hermano, que la copa que Jesús quería pasar, que es la imagen del juicio y la ira de Dios, como lo menciona la Escritura en diferentes partes del Antiguo Testamento, como en el Salmo 75:8, en Isaías 51:17 y en Jeremías 25:15, nos demuestra esa figura de esa copa que Jesús iba a tomar, que era el juicio de Dios que iba a venir sobre él completamente.
Jesús, el Hijo precioso de Dios, en ese momento, por decirlo, así llegó a ser un enemigo de su Padre, quien fue juzgado y obligado a beber de la copa de la ira del Padre. Y por eso al Jesús, al tomar esta copa figurativamente, era la fuente de mayor agonía de Jesús en la cruz. Era la mayor fuente de agonía de Jesús en la cruz. Mis hermanos, el plan de redención nos deja sin palabras. Muchos no pueden entender cómo un padre haría esto con su hijo, de llevarlo a padecer y a morir por el pecado de aquellos que lo han dejado, de aquellos que lo han abandonado, de aquellos que se han descarriado, de aquellos que le han despreciado. Y esto es lo que nos dice después el apóstol Pablo, que la predicación, que la cruz es la locura, mis hermanos. La locura de la predicación. Eso es lo que usted está oyendo en esta mañana. Para aquellos que se pierden, esto es olor de muerte, pero para los que se salvan, es olor de vida, mi hermano. Esta locura de la predicación, como Pablo nos lo dice en su primera carta a los Corintios, versículo 18, capítulo 1, versículo 18, es la locura de la predicación, pero aquellos que nos salvamos es el poder de Dios, aquellos a los cuales Dios en su gracia y en su misericordia los trae a la vida eterna, mi hermano. Podemos decir que esto es inentendible, inimaginable, porque es lo poderoso del plan de redención. El plan de salvación es una locura, porque el hombre natural no puede entender cómo Dios se hizo carne para morir por su pueblo. El amor de Dios, mis hermanos, por nosotros rompe todas esas barreras de espacio y tiempo, ya que aún, mi hermano, aún nosotros siendo pecadores, dice la Escritura en Romanos 5:8, que Cristo murió por nosotros. El amor de Dios, mi hermano, antes de todos los tiempos, mi hermano, lo podemos ver cómo Él nos escoge, cómo Él nos llama desde antes de la fundación del mundo, y para que nosotros fuéramos adoptados por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, y todo para la alabanza de su gloria. Y es por eso que Dios nos ama, mi hermano, no porque entrega a su Hijo. Dios nos ama desde antes de la fundación del mundo, y por eso al entregarnos a su Hijo muestra completamente ese amor que nos tiene a nosotros desde antes de todos los tiempos, mi hermano. Es por eso que el plan de Dios no es un plan de los hombres, es el plan de Dios que solamente puede reconciliar, solamente puede reconciliar a los pecadores con Dios y a su creación. Este es el maravilloso plan de redención, y por eso las palabras del Señor Jesús en esa agonía tremenda, antes de entregar su espíritu, mi hermano, ahí en el Gólgota, mi hermano, ahí esa agonía terrible, mi hermano, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús en Getsemaní decidió una vez por todas beber la copa, pero en el Calvario la bebió. En Getsemaní su sudor eran gotas de sangre, pero en el Calvario su sangre fue derramada totalmente. La increíble oscuridad de la tierra mostró la agonía de la creación misma en el sufrimiento de su Creador. Podemos ver las densas tinieblas que cubrieron la tierra en esas 3 horas terribles, mi hermano, y donde esa misma
esas mismas tinieblas estaban anunciando la misma agonía, mi hermano, del sufrimiento del Creador, mi hermano, en esas últimas 3 horas del plan de redención. La oscuridad fuera de Jesús era la figura de la oscuridad que había dentro de él. Todo el juicio, toda la ira de Dios estaba sobre el bendito Hijo de Dios. Por eso Jesús, al citar el Salmo 22, declaró el cumplimiento de esa profecía. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tanto en su agonía como también en su alegría al completar la obra que el Padre le encomendó en el plan de salvación. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús había pasado y conocido el dolor, el sufrimiento, tanto físico como emocional, durante toda su vida. Sin embargo, nunca había experimentado la separación de su Padre. Y en este momento, Él la experimentó, lo que nunca antes había experimentado, mi hermano. Nunca el Hijo se había separado de su Padre, y por eso en este momento podemos ver que Él no le dice Padre, Padre, sino Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nunca se había separado de su Padre, nunca había perdido su comunión con su Padre, una comunión completamente perfecta con su Padre. Y por eso Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, nos dice: su único gemido es sobre su Dios. Su único gemido es sobre su Dios. No es un ¿por qué me has abandonado, Pedro? O ¿por qué me has traicionado, Judas? Estos eran agudos dolores, pero este es el más agudo. Lo que produjo Pedro, lo que produjo Judas en Jesús, eran agudos dolores, pero no como este gemido que es sobre su Dios. Este gemido que es sobre su Dios, dice, no es porque Pedro lo abandonó, porque Judas lo traicionó. Estos eran agudos dolores, pero este era el más agudo, como dice Charles Spurgeon. Este golpe le dio justo en el blanco. Este golpe le dio justo en el blanco, mis hermanos. El plan de redención estaba en todo su clima máximo. En ese momento, mi hermano, una transacción santa se estaba llevando a cabo. Una transacción santa se estaba llevando a cabo. El Dios Padre consideró al Dios Hijo como si fuera un pecador, como el apóstol Pablo lo escribiría después en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para hacer nosotros la justicia de Dios en Cristo. Al que no conoció pecado, lo hizo por nosotros pecado, para que nosotros fuéramos la justicia de Dios en Cristo. Es en esta transacción, mis hermanos, que Jesús no solamente soportó el retiro de la comunión del Padre, sino también el flujo real de la ira del Padre sobre él, como un sustituto por la humanidad pecadora. Horrible como era, cumplió con el plan decretado ante todos los tiempos, un glorioso plan, bueno y amoroso de redención. Mi hermano, este poderoso plan de redención que solamente lo llevó a cabo el unigénito Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y donde también vemos en Edén la voz que se paseaba por tener comunión con el hombre,
podemos ver en Edén la voz que se paseaba y donde había una comunión con el hombre, fue separada al momento de oír la serpiente y querer ser como su creador. Y ahora esa voz producía miedo y temor en el hombre. Y esa voz del Padre y el Hijo nunca habían sido separadas en ese flujo de armonía y comunión en toda su vida terrenal. Ahora se separaban por un momento para reconciliar lo que el primer Adán terrenal ocasionó y que el segundo Adán por su obra recupera, de tal forma que ahora su Espíritu Santo sería enviado para estar por siempre con los suyos. Es maravilloso este plan de redención, mi hermano. En Edén, mi hermano, podemos ver cómo la voz de Dios se paseaba sobre el huerto y tenía una perfecta comunión con el hombre. Pero el hombre, mi hermano, al perder esa comunión, mi hermano, el hombre rompió esa comunión perfecta. Pero que ahora, mi hermano, por el maravilloso plan de redención, Jesús en esos momentos de agonía estaba reconciliando nuevamente esa voz que había perdido el hombre, para que a través de la obra de Cristo y el poder del Espíritu que sería enviado maravillosamente a nosotros otra vez, por medio de la obra del Espíritu Santo, a través de las Escrituras, nosotros podamos escuchar la bendita voz del Señor, mi hermano. Aleluya. Qué glorioso, mi hermano, es el plan de redención, mis hermanos. Lo que Adán perdió en Edén, nuestro glorioso Salvador, en un momento de separación con su Padre, lo convirtió en una total victoria, para que nosotros, a través del Espíritu Santo, volvamos a tener esa gloriosa comunión, mi hermano. Ahora, ya terminando, mis hermanos, aunque en ese momento la pérdida del Hijo fue tan horrorosa y espantosa, es claro que el golpe que Jesús da sobre Satanás para traer a los suyos esa comunión con su Padre, y para que también ninguna de sus ovejas se pierda. Es maravilloso, mi hermano, que ahora esa comunión que se perdió, ahora Jesús, completamente por el plan de redención, entra en una comunión perfecta con el Padre, y por eso envía completamente al Espíritu Santo para que las personas queden selladas completamente, y por la obra de Cristo completamente, sus ovejas, ninguna de ellas se pierda. Como dice Juan 10, 27 al 30. Mire lo que dice Juan capítulo 10, versículos 27 al 30. Queridos hermanos, Juan capítulo 10, Juan 10, 27 al 30. Y dice así la Escritura: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Aquí podemos ver esa comunión perfecta. En un momento se rompe, pero después, mi hermano, esa comunión se restablece totalmente, para que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a través de esa obra perfecta del Hijo de Dios en el plan de redención, verdaderamente traigan cada oveja a la salvación, y para que estas ovejas nunca jamás se pierdan, siempre van a tener una comunión con el Padre, porque Cristo recuperó completamente esa comunión. Y nosotros, a través de esta vida cristiana, este caminar, a pesar, mi hermano, que tengamos
tropiezos, a pesar de que tengamos tropiezos, mi hermano, en un momento de perder la comunión por el pecado, mi hermano, sabemos que a través de Cristo nosotros somos completamente reconciliados y que nunca una oveja verdadera que ha sido salva por la sangre preciosa de Jesús, nunca podrá perderse, nunca podrá perderse. Por lo tanto, un plan de redención donde los hombres no reciban la seguridad de su salvación es abominable, porque tienen poco la obra poderosa del Hijo de Dios, de este plan de redención. Y es por eso que fue por un momento el abandono de su Padre, pero como dice el Salmo 35, pero su favor dura toda la vida. Su favor dura toda la vida. En un momento Jesús perdió la comunión, pero para restablecer completamente esa comunión que se había perdido desde mi hermano, y el hombre a través de la obra de Cristo tiene al Espíritu Santo enviado en Pentecostés, para que siempre el hombre tenga esa comunión, mi hermano. Y esto es lo maravilloso de este plan de redención. Y como dice Isaías, que Jesús vería el fruto de la aflicción de su alma y donde vería linaje. Leamos Isaías 53, 10 y 11. Isaías 53, 10 y 11. Isaías 53, 10 y 11. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, aquí estamos los que somos del linaje de Jesús. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de todos. Y llevará las iniquidades de ellos. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Aquí podemos ver, mis hermanos, que verdaderamente el fruto de la agonía de Jesús, la agonía de Jesús trajo un poderoso fruto, y es que Él, a través de su obra perfecta en la cruz del Calvario, de toda su vida también terrenal, podemos ver que ahora nosotros somos ese linaje escogido, como el apóstol Pedro nos lo dice. Somos ahora esa nación santa que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, Ahora nosotros, a través de esa obra perfecta del plan de redención, hemos sido restablecidos, no solamente en nuestra relación vertical con Dios, sino en nuestra relación horizontal con nuestros semejantes. Y por eso es tan maravilloso este plan de redención, querida y amada iglesia, y donde completamente podemos ver que el hombre es a través de la obra de Cristo que puede ser reconciliado con Dios. Solamente a través de la obra del perfecto Hijo de Dios, como vimos esta mañana, puede ser reconciliado en su relación vertical con Dios, como en su relación horizontal con sus semejantes. Lo que Adán perdió en Edén, Cristo lo recuperó en el Calvario. Cristo venció a Satanás en el Calvario, le aplastó la cabeza y asentó un duro golpe a Satanás en ese día, donde dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y aquí también estas palabras son para ti, pecador, que estás
lejos de Cristo, que estás muerto en tus delitos y pecados, es solamente por medio de Cristo, es solamente por medio de aquel que es el Hijo perfecto de Dios, que tú puedes venir y recibir salvación. Es solamente que realmente mires tu estado, mires que estás totalmente alejado de Dios, que estás completamente muerto en tus delitos y pecados, y que solamente Cristo puede traer salvación a un alma que reconozca que está completamente lejos de su Señor, de su Salvador, y que en Cristo solamente tú puedes ser restaurado en tu relación vertical, y que solamente en Cristo tus relaciones verticales pueden ser restauradas. Este es el glorioso plan de redención, y que estamos viendo a través de estas enseñanzas, de esta predicación, de estas 4 palabras que hemos visto hasta hoy, mis hermanos. Y por eso dentro de 8 días continuaremos con la 5ª palabra y la 6ª, para terminar dentro de 15 días con la 7ª palabra. Mis hermanos, sean bendecidos, que la paz de Dios sea sobre ustedes, que la bendición de Dios sea sobre ustedes. Fue una bendición poder exponer la bendita palabra del Señor, poder predicar en esta mañana a la preciosa iglesia del Señor Jesucristo, aquella iglesia que ha sido comprada por la sangre preciosa de Cristo, aquella iglesia que ha sido limpiada y lavada por la obra perfecta de este poderoso Salvador. La paz de Dios, la bendición de Dios sea sobre ustedes, querida iglesia, queridos hermanos. Sean bendecidos. Dios los bendiga. Amén y amén.